Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios, con Alex Collazo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Salmos 111, versículo 10. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este programa en el cual hemos compartido algunos estudios de gran edificación, y ahora el estudio que estamos manejando en este momento se llama El misterio de la providencia de Dios. Este estudio fue escrito por John Flavel, es el autor de este estudio, y el cual tiene como objetivo hacernos ver de una manera más clara tanto a los creyentes como a aquellas personas, comentábamos el capítulo anterior, aquellas personas que sí creen en Dios, pero siguen creyendo que muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas y en el mundo están fuera del control de Dios, están fuera de la provisión y la providencia de Dios, cuando nosotros sabemos que Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, y todo lo que nosotros tenemos en esta vida, físicamente, mentalmente, espiritualmente y en el mundo que nos rodea, es providencia de Él. Entonces, este es el objetivo de este estudio, el que nos demos cuenta cómo la providencia de Dios está en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Y así nos damos cuenta a quién debemos darle gracias, a quién debemos darle honra y a quién debemos darle gloria en cada momento y aspecto de nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo sea el que obre en este momento y sus palabras sean las que se escuchen a través de este micrófono. Si gustas acompañarme cerrando tus ojos, Señor, te damos gracias por un momento más en el cual tenemos la oportunidad de estudiar más acerca de tu carácter, más acerca de ti, Señor. En este caso, la oportunidad, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar acerca de tu providencia, la cual se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida. Que todos aquellos corazones, todos aquellos oídos que en este momento te escuchen, Padre, que tus palabras lleguen a hacer un cambio sustancial en sus vidas, porque todos deseamos agradarte, Señor, todos deseamos conocerte más, y que tu Espíritu Santo llegue a esas vidas, Padre, y que existan esos cambios y que las respuestas a muchas plegarias puedan ser contestadas a través de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, vamos a entrar en materia. Vamos ahora con el capítulo 2. El capítulo 2 se titula ¿Cómo Dios obra providencialmente en nuestras vidas? Vamos a comenzar desde nuestro nacimiento. Todo esto lo vamos a citar con ejemplos de la Biblia, obviamente, pero a final de cuentas sabemos que todos estos ejemplos los podemos adaptar a nuestra vida. Y cada uno de nosotros podremos hacer eso con base en lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con el ejemplo del rey David. El rey David alabó las obras de Dios cuando pensó en la manera en que Dios le formó y le conoció cada detalle de su cuerpo, aún antes de nacer. Nos lo dice el Salmo 139, versículo 13 al 16. Pero el cuerpo es solo el exterior de la persona, debemos tener bien en claro esto. Dios también hizo a los seres humanos con la capacidad de amar y de pensar, y en este sentido y en muchos otros somos hechos a la semejanza de Dios. Fijémonos qué tan bien ha obrado la providencia de Dios desde los primeros días de nuestra vida en este mundo. Él nos ha conducido a través de muchísimos peligros. Haz memoria acerca de cuántos peligros has pasado, pero a través de todos esos peligros Dios te ha guardado hasta llegar a este momento, que es el lugar en el que Dios se propuso que tú estuvieras. Ahí es donde se encuentra la providencia de Dios. Entonces tengamos en cuenta también la providencia en el tiempo y en el lugar de nuestro nacimiento. Dios ordenó el tiempo
y el lugar donde nosotros nacimos. No todos los países son iguales, no todos son igual de placenteros para vivir. Y aquellos lugares en los que se puede o está una adoración verdadera, y las buenas noticias de salvación por su Hijo Jesucristo son anunciadas abiertamente, han sido muy favorecidos en forma especial por la providencia de Dios, tanto los lugares placenteros como los lugares en los que se predica el Evangelio. La bondad de la providencia se ve en aquellos cuyos padres fueron creyentes. Ahí se ve aún más claramente esto. Todas las oraciones, todas las enseñanzas y el ejemplo de estos padres pues han estimulado a los jóvenes a buscar el conocimiento de Dios y la vida eterna. Pero aún en aquellas personas cuyos padres no fueron creyentes, también se ve la providencia especial. Se manifiesta la providencia especial de Dios al darnos, digo porque ese fue mi caso, y es el caso de muchos de nosotros en los que no nacimos en cuna de creyentes, ni en una familia creyente, o una familia que realmente se encuentra en el camino verdadero de la adoración a Dios. Se ve la providencia especial manifestada. Ya lo dijimos, al darnos el deseo de conocer a Dios, cuando todo a nuestro alrededor no tuvo tal deseo, e incluso había muchísima oposición a Dios y a los caminos de Dios. Entonces ahí es donde nosotros debemos entender que era la providencia de Dios la que nos estaba guiando y ni siquiera nuestros propios deseos. ¿Sí? Incluso la misma palabra de Dios lo dice, que todas las buenas obras fueron preparadas para que nosotros anduviéramos en ellas. Nosotros no buscamos a Dios, sino que Él nos encontró y nos tomó a nosotros. Hablemos también acerca de la providencia en nuestro nuevo nacimiento. La providencia se ve más claramente en la forma en la que Dios hace volver a las personas, a los hombres y a las mujeres, de su manera de pensar actual y les da un conocimiento real de Él mismo. O sea, que nos hace darnos cuenta de en qué situación realmente nos encontramos, tanto mental, tanto emocional, en todos los aspectos de nuestra vida. Y este es el mayor beneficio que uno jamás pudiera recibir de la providencia. Y pues nos gustaría pensar y hablar sobre ello, porque la experiencia, vamos a poner el ejemplo de Jacob, por ejemplo, en Betel, que fue siempre muy dulce en sus pensamientos. Lo podemos leer en Génesis 28, capítulo 10 al 22. Otros creyentes también han tenido su Betel, su lugar donde Dios impresionó profundamente su corazón, y ese momento el cual jamás se olvidará. Esa experiencia a través de la cual nosotros nos dimos cuenta tanto de nuestra naturaleza caída, nuestra situación actual, y nos hizo darnos cuenta acerca de la existencia y la presencia de Dios y de su providencia. La extraña y maravillosa manera en la que la providencia obra, trayendo a las personas al conocimiento de Dios, se ve en muchísimos ejemplos de la Biblia. Una niña que fue llevada en cautiverio de la tierra de Israel fue dada como sierva a la esposa de Naamán, quien era capitán del ejército del rey de Siria. Esta muchacha habló a su ama del poder de Dios manifestado por medio del profeta Eliseo. Y así, Naamán fue curado de la lepra. Esto lo podemos leer en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Otro ejemplo es que Cristo tuvo que pasar por Samaria y al mediodía descansó en el pozo de Jacob, y un gran número de buenas providencias resultaron de ese acontecimiento ordinario, entre comillas, o como muchos dijeran, qué coincidencia, ¿no?, que sucedió esto, cuando no existen las coincidencias. Primero, porque la mujer samaritana fue convertida, y después muchas otras personas de aquella ciudad también lo fueron. Lo puedes leer esto en Juan 4, del versículo 4 al 42. También recordemos que Felipe se acercó al carro del eunuco
justo en el momento cuando estaba preparado para recibir la primera luz del conocimiento de Cristo, pues se encontraba leyendo el libro del profeta Isaías en ese momento, pero no lo entendía. Esto lo puedes leer en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 35. Desde los tiempos antiguos, la providencia ha usado muchas y distintas maneras para llevar a los hombres a Cristo, a todas las personas a Cristo. Una página de un buen libro que fue utilizada para envolver una compra de supermercado fue el medio usado para convertir a un predicador en Gales, no lo dice el autor en el libro. La lectura de un buen libro a menudo ha sido el medio para traer a personas a Cristo. Incluso ese fue mi ejemplo personal. Yo durante mucho tiempo estaba buscando respuestas en los libros del mundo, cuando poco a poco y paso a paso los libros iban comentando más acerca de la Biblia y más acerca de Dios y más acerca de Jesucristo. Entonces esto poco a poco fue alimentando cada día más ese deseo y ese llamado que Cristo hizo en mi vida. En ocasiones, también los predicadores estimulados por un motivo u otro han cambiado su sermón en el último momento. Obviamente todo apegado a la Biblia. Y alguno de las personas que escuchan esta prédica han sido traídos al conocimiento del Salvador. Algunos carceleros han sido convertidos por medio de las palabras de personas buenas, encarceladas injustamente. Como por ejemplo el carcelero de Filipos en los tiempos de Pablo. Ahí hay un buen ejemplo. En Hechos, capítulo 16, del versículo 25 al 31. Muchas personas malvadas han asistido a escuchar a un predicador con el fin de burlarse y causar problemas. Pero hacemos hincapié en que Dios intervino convenciéndoles de su pecado y conduciéndolos a buscar el perdón. Recuerdan que en el programa anterior comentábamos eso, que incluso muchas personas yendo en contra de la voluntad y en contra del camino de Dios han trabajado a favor de la voluntad y de la providencia de Dios. El autor nos platica que él conoció a un joven que llegó a Inglaterra en un barco procedente de los Estados Unidos. El joven trató de suicidarse y estaba muy, muy cerca de morir. El autor nos platica que lo vio en la mañana después de su intento de quitarse la vida y le habló de la necesidad de arrepentirse y creer en Cristo para recibir la vida eterna. Entonces, el joven invocó a Dios pidiéndole que obrara este cambio en su alma. Y el autor pues comenta que se fue con la esperanza de volver a verlo en este mundo, pero que lo encontró aún vivo por la tarde. Entonces, que le comenta que el joven le comenta al autor que el Señor le había ayudado a arrepentirse de sus pecados, pero que algo le mantenía todavía muy inquieto. Entonces, hace la pregunta de que si sería capaz la sangre de Cristo para él, puesto que al intentar suicidarse había derramado su propia sangre. Entonces él le contesta que Cristo derramó su sangre aún por algunos de los que con manos inicuas derramaron la sangre de Cristo. Algo peor de lo que incluso él había hecho. Entonces el joven contesta que irá a Cristo para que haga con él lo que él quiera. A la mañana siguiente, ante la sorpresa de todos, el joven mejoró muchísimo. Y más tarde se recuperó completamente. Entonces, por fin regresa a los Estados Unidos y un amigo del autor le escribe que Dios había realizado una obra muy grande en este joven. Entonces siempre démonos cuenta cuán extraños a veces para el ser humano son los caminos de la providencia al guiar a las personas a Cristo. Nunca lo terminaremos de entender, pero sí debemos entender que la providencia de Dios es la que actúa siempre. Tal como la providencia ordena extrañamente los eventos cuando las almas finalmente despiertan, así también esta obra continúa hasta que las almas son completamente salvadas. También el autor nos platica acerca de la historia de un hombre que fue convertido de su mala manera de vivir y de sus malas compañías, pero pasado algún tiempo fue tentado a regresar al camino del mal.
la providencia lo condujo a ver su condición, trayendo a su mente el Proverbio 1 del capítulo 24 al capítulo 26. Entonces vamos a leer rápido este capítulo de una forma muy rápida para tener en claro qué fue lo que leyó esta persona. El proverbio dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temes. Imagínense esto. Entonces, esta persona estaba muy inquieta pensando que su pecado no podría ser perdonado. Pero Dios le enseñó en la Escritura, en Lucas 17:4, y le enseñó esto: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso es una de las cosas que le enseñó Dios a través de esta escritura. Y esto le produjo una paz firme en su mente y en su corazón. Había otro ejemplo también que nos dice el autor, es de que había una buena mujer que sentía que Dios le había dejado. Poco después se encontró en un estado de desesperación tan profunda que rehusaba todo consuelo. Un día, un ministro del Evangelio fue a verla. Ella tomó un vaso de la mesa y dijo: estoy tan segura de ser condenada como es seguro que este vaso se quebrará al dejarlo caer. Ella arrojó el vaso hacia el suelo con toda su fuerza, pero ante la sorpresa de ambos, el vaso no se quebró. El ministro le mostró que esto era la obra de la providencia, y desde ese entonces su estado mental mejoró grandemente. Y pensemos en estos 2 ejemplos. ¿Cuántos de nosotros en su momento hemos sido tentados, o cuántas veces en su momento hemos caído tantas veces que creemos que incluso nuestra salvación se ha perdido o que nunca habíamos sido salvos? Pero entendamos que cuando la providencia de Dios actuó desde el momento en el que llegó el Evangelio a nuestras vidas y que nosotros tuvimos ese deseo de continuar en el Evangelio, la providencia comenzó en nuestras vidas. Y la providencia continuará hasta llevarnos al punto en el que Dios desea llevarnos. Aquí hay 2 ejemplos muy claros por los que yo estoy seguro que todos nosotros hemos pasado. Ahora, entonces, ¿qué tan agradecido deberíamos estar por todo esto? El favor más grande que se nos ha hecho a todos es saber que hemos nacido nuevamente. Hay muchas clases de misericordias dadas a las personas por la mano de la providencia, pero ninguna como esta, como el nuevo nacimiento. Pensemos cómo la providencia tenía un propósito para nuestro bienestar eterno cuando nosotros ni siquiera lo entendíamos. Los pensamientos de Dios no son los nuestros, pero como el cielo es más alto que la tierra, así sus caminos son más altos que los nuestros, y sus pensamientos más altos que los nuestros. Lo dice Isaías 55, versículo 8 y 9. Zaqueo no tenía ninguna idea de lo que le pasaría cuando subió al árbol para ver pasar a Cristo por el camino. Cuán cariñoso fue el propósito que Cristo tenía para él. Cristo fue a la casa de Zaqueo, convirtiéndose no solo en su invitado, sino también en su Salvador. Lo leemos en Lucas 19, versículo 2 al 10. ¿Cuán poco pensamos nosotros en el propósito de la providencia cuando acudimos por una razón u otra a escuchar la predicación de la palabra de Dios? Esto nos trajo a cada uno de nosotros el mensaje de la salvación. Muchas cosas buenas llegan a las personas por la mano de la providencia, pero no hay nada que se compare con este bien espiritual. Volvemos a hacer hincapié en el nuevo nacimiento. Este bien especial procede del amor especial de Dios y es concedido solo a los escogidos de Dios. Nos lo dice Primera de Tesalonicenses 1, capítulo 4 y 5. Así, la salvación fue hecha absolutamente segura. Hoy nosotros podemos vernos
desde atrás en el tiempo cuando fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Y también hoy podemos vernos hacia adelante cuando su salvación será completa. Este bien espiritual es eterno. Todavía quedará aún cuando padre, madre, familia, posesiones, salud y la misma vida se haya ido. Eso nos lo asegura. Esa es una promesa que podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios. También hablemos acerca de la providencia en nuestra vocación en esta vida. La providencia tiene su mirada puesta tanto en nuestro bienestar en este mundo como en el mundo por venir. Vivir en la flojera no es vivir honestamente, como la Escritura claramente nos lo dice. Lo leemos en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 11 y 12. No es una misericordia pequeña por poseer un trabajo honesto, ilícito. En ocasiones Dios llama a las personas para su servicio mientras que están trabajando en su vocación ordinaria. Este fue mi caso también. Aquí me identifico al 100% con respecto a esto. Amós y David eran pastores. Vamos a ver este ejemplo en la Biblia. Ellos eran pastores cuando Dios los hizo a uno profeta y al otro rey. Lo puedes leer en Amós, capítulo 7, versículo 14 y 15, y en Salmos 78, versículos 70 y 71. También veamos que Pedro y Andrés eran pescadores cuando Cristo les llamó para ser pescadores de hombres, como lo dice Mateo 4, versículo 18 y 19. Algunas personas en su momento, o muchos, nos hemos quejado de que nuestro trabajo es demasiado difícil o que nos quita mucho tiempo. A esto se puede contestar que la sabiduría de la providencia vio de antemano que este sería el empleo más adecuado y el más correcto en el cual cada uno de nosotros pudiera servir a Dios. Si tuvieras tal vez un poco más de descanso y de tranquilidad, podrías tener más tentación y quizá tu salud no sería tan buena. En muchos casos puede ser esto. Eclesiastés 5:12 nos dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Estamos hablando aquí de esa abundancia recargada en una abundancia fuera de la voluntad de Dios o una abundancia fuera del camino correcto. Si tenemos nosotros deseos espirituales, también podemos disfrutar de la presencia de Dios aún en nuestro trabajo y tendremos un tiempo libre durante el día cuando podamos orar y pensar en estas palabras. ¿A qué se refiere esto de que debemos tener más deseos espirituales que deseos carnales? Entonces, si hoy tú que me escuchas eres un creyente, Dios te ha prometido que nunca te dejará. Lo dice Hebreos 13:5. La providencia ha ordenado aquella provisión en este mundo, que es lo mejor para el bien eterno de cada uno de nosotros. Se nos manda estar contentos con lo que tenemos, aunque pueda ser que no tengamos más que la ropa y la comida necesaria. Recordemos lo que nos dice 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vámonos al 9 también. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, hoy nosotros que somos creyentes debemos tener gran contentamiento en lo que actualmente tenemos en nuestras vidas. Esto no significa que vamos a ser flojos, porque ya dijimos que eso tampoco es correcto, pero no debemos de caer en esa falta de gozo porque algo nos hace falta, sino recargarnos en la confianza y en la fe de que la providencia de Dios nos dará justamente lo que necesitamos en este momento, ni más ni menos.
El mandamiento dado a Adán en Génesis 3:19, por ejemplo, es también para nosotros. Hoy en día, debemos trabajar con todas nuestras fuerzas en cualquier cosa que hagamos. Debemos tener cuidado de no descuidar nuestra relación con Dios por el deseo de enriquecernos. A esto es a lo que nos referimos. Primera de Timoteo 6:9 lo vamos a recordar, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por un proceso como estos? Que por buscar esas riquezas, ya sean emocionales, ya sean físicas, ya sean económicas, materiales, hemos caído en un momento muy amargo en nuestras vidas. Es Dios. Finalmente tenemos que recordar que es Dios quien da el poder para obtener las riquezas. Muchos hoy vivimos en un mundo en el que se habla de que si tú lo decides, tú lo obtendrás. Que si tú lo decretas y le dices al universo, eso sucederá. Esto va claramente en contra de la palabra de Dios. Deuteronomio 8:18 nos recuerda que es Dios quien da el poder para obtener la riqueza. No aceptemos ningún trabajo sobre el cual tengamos las circunstancias en las que no podamos orar y pedir la bendición de Dios. Salmos 37:4-5 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Obviamente aquellas peticiones que van conforme a la voluntad de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Todo esto bajo la voluntad de Dios. Entonces, estemos satisfechos con la posición y el trabajo en los cuales la providencia nos ha colocado. Y la providencia nos seguirá guiando por el camino adecuado, sabiendo esto de que tal vez el trabajo que tienes actualmente no cubre tus necesidades, las necesidades básicas, porque desafortunadamente en muchas ocasiones nos desviamos y queremos un mejor trabajo para cubrir muchos gustos más que necesidades. ¿Sí? Aquí en estos casos es cuando sabemos que la providencia de Dios es más sabia que nosotros y ha planeado todas las cosas para nuestro bienestar eterno desde aquí de la tierra. Entonces, debemos estar seguros de ello. Ahora, hablemos de la providencia en nuestra vida familiar. La providencia desempeña un papel especial en encontrar a nuestra pareja y posteriormente en concedernos hijos. Esto se ve claramente en el caso de Abraham buscando una esposa para Isaac. Esto lo puedes leer en Génesis 24. En el don del niño Samuel concedido a Ana. En Samuel 1, versículo 20 lo puedes leer. Y en el nacimiento de Juan el Bautista, hijo de Zacarías y Elizabeth. Lo puedes leer en Lucas capítulo 1, versículo 13 y 14. Hay mucho de la providencia que se manifiesta al proveernos una pareja adecuada, resultando en un matrimonio tranquilo y feliz. Esto es especialmente destacado cuando uno de los dos es el medio para traer el bienestar espiritual y el bienestar eterno para la otra persona. Dice 1 Corintios 7:16. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Cuando la pareja es creyente, cuán maravillosa fue la providencia que los condujo a una relación tan cercana. Pudiéramos decir que el uno con el otro en la tierra y la esperanza de la salvación eterna en el cielo se manifiesta a través de esta unión de pareja. Gran número de hombres y de mujeres no pueden disfrutar de estas buenas cosas. Si tú estás siendo proveído por todas estas bendiciones, no dejes de agradecer a Dios y de vivir una vida que le alabe a Él siempre. El Señor espera recibir la alabanza cuando tú estás cómodo, cuando tú estás siendo bendecido y prosperado. Pronto la muerte desintegrará
todo esto, tu familia, tus posesiones, entonces hay que vivir de tal manera que el día de la separación sea dulce. Ahora vamos a hablar acerca de los beneficios providenciales para nuestras familias. ¿Sabes de las promesas de Dios para con su pueblo? Muchos de nosotros ya lo sabemos. Salmos 34:10 nos dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Seguramente ha dado alimento a los que le temen para siempre, y para siempre se acordarán de su pacto, dice Salmos 111, versículo 5. Y acerca de las misericordias de Dios, dice en Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Y Jacob lo llamó en Génesis 48:15, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Entonces ahí es donde nosotros nos estamos dando cuenta de la providencia de Dios en cada uno de nuestros días y en los días de nuestra familia. Vamos a fijarnos en el camino de la providencia para que cada uno de nosotros, desde el principio del día hasta este momento, podamos ver cuán bueno ha sido Dios para con nosotros. A veces Dios bendice secretamente un poco y hace que sea suficiente para nosotros y nuestras familias. Así ocurrió con Elías, el profeta, en Primera de Reyes 17, del versículo 8 al 16. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite y una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí es donde claramente nos damos cuenta que si hacemos lo que Dios nos pide a través de su palabra y tenemos confianza en que Dios nos sustenta, así es como sucederá. Muchas otras personas en tiempos más recientes han encontrado que Dios les manda dinero o comida justo cuando más lo necesitan. La sabiduría de la providencia se manifiesta al suplir nuestras verdaderas necesidades y no otorgándonos cada cosa que se nos antoja. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, no todo lo que se nos antoje. Aquí viene claro. La sabiduría de la providencia se ve también por la forma en que estas necesidades son suplidas. No se nos da al instante todas las cosas que necesitamos. Tenemos primero que orar y segundo, creer a fin de que la bondad de Dios sea manifiesta más claramente cuando estas necesidades son suplidas. No olvidemos nunca el cuidado y la ternura de la providencia de Dios, las cuales cada uno de nosotros hemos experimentado en tantas y distintas maneras. No desconfiemos en la providencia para el futuro. Esto es lo que los hijos de Israel hicieron. Ellos dijeron:
En Salmos 78:20 dice: He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Aquí es donde el pueblo de Israel vio todos los milagros que Dios hizo para cuando los salvó de Egipto, pero en su momento dudaron acerca de si ellos tendrían pan para comer y carne también para comer. Ellos dudaron muchísimo. Entonces, esto es lo que nosotros no debemos hacer. ¡Cuánta incredulidad! Aún después de haber visto el poder de Dios obrando a favor de ellos en tantas y maravillosas maneras, después de ver todo esto, aún así dudaron. Entonces, debemos estar contentos con la posición en la cual la providencia nos ha colocado exactamente en el momento en el que nos encontramos ahora. Y si sobrevienen problemas, y si sobrevienen dificultades, oremos a Dios, y en el tiempo de necesidad, Él no nos olvidará. Nos lo dice Isaías 41:17 y Filipenses 4:6. Las aves del cielo no saben dónde encontrarán su próximo alimento, pero Dios provee para ellas, dice Mateo 6:26. Entonces, recordemos nuestra relación con Cristo y las promesas que Él nos ha dado. Y esto nos hará estar satisfechos cada día más con lo que tenemos hoy en día. También recordemos que la providencia nos guarda del mal. La providencia nos guarda de los feroces ataques que Satanás hace a nuestras almas principalmente. Dios ha prometido en 1 Corintios 10:13, dará también juntamente con la tentación una salida, para que podáis soportar. En un mundo de pecado, la providencia de Dios detiene el mal de la pecaminosidad, de la pecaminosa naturaleza humana, a fin de que no se desborde como una enorme inundación. Cuando las personas de Sodoma estaban llenos de malos deseos afuera de la casa de Lot, fueron repentinamente cegados e impedidos por la providencia. Recordemos esto en Génesis 19:11. Abigail fue movida a salir para recibir a David justo a tiempo para detenerle de matar a su esposo Nabal y a sus hombres. Esta historia la puedes leer en 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 34. Y cuando el rey bueno, Josafat, quería hacer amistad con el rey malo, Ocosías, Dios le detuvo de hacerlo destruyendo sus naves. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 35 al 37. Entonces, pensemos detenida y seriamente por un momento. Nuestra naturaleza pecaminosa nos ha arrastrado hacia el pecado en muchas ocasiones, y sin embargo la providencia de Dios nos ha guardado de caer. Como el apóstol lo dice en Santiago 1:14, cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Se encontraron a sí mismo como plumas en el viento de la tentación, igual como el salmista. Casi se deslizaron sus pies, pero poco resbalaron sus pasos, dice Salmos 73:2. Cuán triste habría sido si el Señor no nos hubiera rescatado tan misericordiamente de tantas tentaciones. Hoy se nos recuerda innumerablemente las misericordias de Dios que hemos tenido y experimentado en tales actos. En todos estos casos hemos visto su providencia. Entonces, debemos ser agradecidos y no pensemos que el hecho de haber escapado también del pecado ha sido por accidente, ni tampoco debido a nuestra propia sabiduría y nuestra propia diligencia y nuestras propias decisiones. Dice Judas 21, conservaos en el amor de Dios. Y Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte en nuestras acciones, en nuestra responsabilidad, pero también darnos cuenta de que la providencia de Dios actúa en nuestras vidas. Hablemos ahora de la providencia, cómo nos guarda de la enfermedad y del peligro. Hay muchos peligros rondándonos en este mundo. En 2 de Corintios
capítulo 11, versículo 23 y 27, nos dice que el apóstol Pablo nos muestra cuántas veces estuvo en peligro y cercano a la muerte, pero la providencia lo mantuvo vivo. A muchos la providencia nos ha mantenido vivos, aunque a menudo estemos enfermos. El ojo es una pequeña parte del cuerpo, pero hay muchas enfermedades que lo pueden afectar. No obstante, el Creador nos ha dado varias defensas naturales, incluyendo el párpado, para protegerlo. Pudiéramos verlo con este pequeño ejemplo. David oró en Salmos 17:8 y él dice: «Guárdame como la niña de tus ojos». Muchas personas que viajan en alta mar han visto las obras maravillosas de la providencia. El salmista habló de estas providencias en el Salmo 107, del versículo 23 al 30. Aquellos que han pasado muchos años como marineros han estado en medio de grandes peligros y cercanos a la eternidad todos los días, o sea, cerca de la muerte. Y tienen motivos para alabar al Señor por su bondad y sus maravillosas obras para con los hombres. La historia nos da innumerables ejemplos de vida preservadas por la misericordia de Dios. Y debemos creer que la mayoría de nosotros podríamos hablar de tales providencias en nuestras propias experiencias. Hagamos un pequeño recuento de cuántos peligros han pasado por nuestras vidas o cuántas veces nuestra vida ha sido expuesta a la muerte y aún así hemos sido protegidos y salvados. Consideremos todo lo que nosotros le debemos a la providencia por habernos protegido hasta el día de hoy. Entonces pensemos en cómo todas las partes de nuestro cuerpo han sido cariñosamente protegidas de tantos daños, aun cuando estos fueron usados antes de nuestra conversión para cumplir propósitos pecaminosos. Cuán grandes han sido las misericordias y la paciencia divina para con nosotros. ¿Por qué ha obrado la providencia este tierno cuidado hacia nosotros? Pues con el fin de que nosotros usáramos nuestro cuerpo a final de cuentas para el servicio de Dios. Si hoy en día tú eres un creyente, tu cuerpo es una parte de lo que Cristo compró. Actualmente estamos bajo el cuidado de los ángeles y participará de la gloria y de la felicidad del mundo venidero. Lo podemos leer en 1 Corintios 6:20, en Hebreos 1:14 y en Filipenses 3:21. Por lo tanto, cuán razonable es que nuestro cuerpo sea usado y aún usado gozosamente y desgastado en el servicio de Dios. Hablemos ahora de la providencia de Dios, cómo nos ayuda a ser cada día más santos. Se le dijo al pueblo de Dios que ellos deberían estar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, lo dice Romanos 6:11. El Espíritu Santo, quien vive en nosotros, nos ha dado el deseo de mortificar el pecado en nuestros cuerpos, de resistirnos al pecado, y nos ayuda para hacerlo. La sabiduría de Dios por medio de la providencia obra con el Espíritu para producir esto de lo cual estamos hablando. Pablo se quejaba de que la ley del pecado que está en sus miembros, de eso se quejaba. La ley del pecado en nuestros miembros, lo dice Romanos 7:23. Y cada creyente, cada uno de nosotros, descubrimos tristemente que cada día es así. Pero el Espíritu en el creyente resiste estas tendencias pecaminosas desde dentro, y la providencia obstaculiza nuestro camino por fuera para guardarnos del pecado. Podemos ver ejemplos también en Oseas 2:6 y 2 Corintios 12:7. A menudo Dios deja que caigamos en problemas, tales como la enfermedad o alguna otra cosa, a fin de que veamos y sintamos el poder del pecado que mora en nosotros y seamos traídos nuevamente a Él. El salmista dijo en Salmos 119:67, «Antes que fuera yo afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra». Algunas veces los afectos del pueblo de Dios son puestos en las cosas buenas de este mundo. O sea, terminamos muchas veces afanándonos todavía más en cosas de este mundo.
El corazón de Ezequías fue puesto en sus tesoros, y después de mostrarlos orgullosamente a los hombres de Babilonia, el profeta Isaías le dijo que pronto se perderían. El buen rey David amaba a su hermoso pero necio hijo, Absalón, con un amor demasiado grande. Dios usó la repentina y cruel muerte de Absalón para mostrarle a David el error en el que él estaba viviendo. El pecado que todavía permanece en nosotros se manifiesta como orgullo. Cuando somos honrados, el orgullo de nuestros corazones crece de tal manera que una buena persona ha dicho: el que me alaba, me hiere. También nuestros corazones pecaminosos nos dan grandes esperanzas de felicidad y contentamiento en las cosas de este mundo. Igual como Job decimos, muchos de nosotros llegamos a decir: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Cuán pronto tales esperanzas llegan a su fin repentinamente por la acción de la providencia divina. Los mejores hombres, las mejores personas dependen de las cosas que les son dadas para su confort en lugar de depender de Dios mismo. Así, los hijos de Israel también dependieron de Egipto, pero Dios hizo que Egipto les fallara y los hiriera. A veces Dios permite que un miembro muy querido de nuestra familia muera, por ejemplo. En esta manera, Dios vuelve el amor de nuestros corazones para que descanses solamente en Él. Esta es una obra de la providencia también y en las cuales muchas veces ni siquiera entendemos. Entonces, ya para concluir este capítulo, vamos a considerar con muchísimo asombro los sorprendentes tratos de Dios para con cada uno de nosotros. Este punto, principalmente resumidos por David en el Salmo 144:3, que dice: Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Salomón pensó también de la grandeza de Dios y dijo: los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Segunda de Crónicas 2:6. Y el profeta Isaías también dijo: las naciones les son como la gota de agua que cae en el cubo, como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Como nada son todas las naciones delante de él, dice Isaías 40:15 al versículo 17. Cada persona es tan pecaminosa y tan indigna, aún en su mejor condición, que, pues, a final de cuentas la vida es un show vano, y todos los años de vida en una persona son como nada ante los ojos de Dios. Entonces, considerando todo esto, debemos pensar: cuán maravilloso es que este gran Dios piense en nosotros y obre a favor de nosotros en todas sus providencias. Él no nos necesita, sino que Él es completamente feliz en sí mismo sin nosotros. Nosotros no le podemos añadir nada a Dios. Él nos escogió gratuitamente por su gracia y su amor eterno para ser su querido pueblo. Si David pudo decir esto en Salmos 8, versículo 3 al 4, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Cuánto más podemos decir nosotros personalmente? Cuando consideramos a su Hijo y a su único Hijo amado, quien es grande y bueno más allá de nuestros mejores pensamientos, Señor, deberíamos de pensar: ¿qué es el hombre para que tal Cristo muriera por el hombre, para que Cristo muriera por mí, para que Cristo muriera por ti? Nuestras misericordias son nuevas cada día, lo dice los Salmos. La providencia es como una fuente de la cual fluye todas las bondades de Dios. En relación con las cosas de esta vida y la vida venidera, en forma continua y privada, en eventos ordinarios, en eventos extraordinarios, demasiados numerosos son los hechos de la providencia de Dios como para contarlos. En todo lo que sucede a los creyentes, los ángeles nos están cuidando, dice Hebreos 1:14.
Y pues con esto terminamos este segundo capítulo acerca de los beneficios de la providencia de Dios en nuestras vidas. Espero que de verdad haya sido tan edificante, tan satisfactorio y tan clarificante, porque muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta cuánto ha obrado Dios en nuestra vida. A veces seguimos creyendo en la suerte, a veces seguimos creyendo en las coincidencias, a veces seguimos creyendo en que simplemente son buenas personas las que se nos acercan a nuestras vidas con tal de ayudarnos. Pero debemos darnos cuenta que detrás de cada persona, detrás de cada suceso, existe la providencia de Dios. Y con el objetivo principalmente de que esta providencia nos lleve al camino de Dios, porque ese es el objetivo de Jehová para cada uno de los miembros de su pueblo. Y esto siempre lo he recordado, que la primer señal de que la providencia de Dios está obrando en tu vida es de que el Evangelio ha llegado a tus oídos, que el Evangelio ha llegado a ti, ha llegado a tu familia. Esa es una de las principales señales de que la providencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios están obrando en tu vida. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Padre Santo, te damos gracias por este momento en el cual nos permitiste conocer más acerca de tu providencia para tener conciencia y vivir agradecidos en cada momento de nuestras vidas, puesto que todo lo que hoy tenemos es por tu gracia y es para tu voluntad. Tu palabra dice que todo es por ti, todo es de ti y todo es para ti, Señor. Ayuda a que nuestros corazones vivan de esta manera, todos y cada uno de nuestros momentos, y te pedimos perdón por las faltas que hemos tenido siempre y que hemos descuidado tanto el agradecimiento y hemos olvidado tanto el poder de tu providencia, Padre. Gracias por esa misericordia y gracias por ese cuidado que tienes por todos y cada uno de tus hijos. Y te pedimos también porque aquella persona que haya escuchado este mensaje y que aún no ha convertido su vida hacia ti, Señor, que su corazón sea cambiado, que su corazón sea contristado y que se dé cuenta cuánto necesita de ti, Padre, y que tú eres el único camino. Lo dijo tu Hijo Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y ese es el único camino, Señor. Deseamos eso para todas las almas y todos los corazones que en este momento te han escuchado, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, amigos, en este momento nuestro tiempo ha terminado. Les deseo un buen día, que pues sigamos viendo la providencia de Dios en cada uno de nuestros pasos. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y nos escuchamos en el próximo capítulo. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios con Alex Collazo. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.